Bienvenidos a Pulso Político, amigos televidentes, en este domingo especial, 13 de mayo y, por cierto, Día de las Madres. Así que un saludo y un abrazo afectuoso a todas las madres del mundo, evidentemente, en especial a las madres ecuatorianas. Y para tratar un tema tremendamente sensible para el país, casualmente, hemos invitado a 3 representantes de las madres. No sé si sean madres, la verdad que no les he preguntado. ¿No? Yo no. Bueno, pero en todo caso, 3 representantes del género femenino para tratar un tema que tiene que ver con algo que nos debe preocupar, que es la vulnerabilidad infantil. Desde hace algún tiempo hemos venido tratando temas relacionados a los aspectos sociales y creo que este es un tema que debemos poner especial interés y especial preocupación. A veces en el Ecuador y en muchas partes de Latinoamérica nos llenamos la boca diciendo que los niños son el futuro de las patrias. Realmente son el presente. Y si no trabajamos desde ahora en los niños, ¿qué tipo de sociedad vamos a tener? Pero somos conscientes de la dimensión de esa vulnerabilidad infantil en el país. Para tangibilizar el tema y para dimensionar este tema, hemos invitado a personas que vienen trabajando en relación a cómo poder establecer estrategias políticas y prácticas de protección a nuestros niños. Para saber quiénes son nuestros invitados, veamos. Berenice Cordero Molina, consultora UNICEF Ecuador, exdirectora nacional de protección de menores MIES, asesora en varios países en derecho de la niñez. Rosana Viteri, directora de Plan Internacional Ecuador, 25 años trabajando por la infancia, experta en programas de desarrollo social y derechos humanos. Lorena Chávez, coordinadora general de Protección Especial MIES-INFA, experta en programas de situación de violación de derechos, consultora en Protección Especial Infantil. Bueno, ahí están nuestras invitadas, así que les doy la bienvenida. Bernice, Rosana, Lorena, muchas gracias por estar con nosotros en Pulso Político. Y por cierto, para los que son madres, feliz Día de la Madre. Bueno, para entrar en materia y para poder desarrollar este tema, los invito también a la audiencia a que veamos el reportaje que nos ha preparado María Auxiliadora Rodríguez, que tiene que ver casualmente con la vulnerabilidad infantil. Y de regreso entramos a desarrollar la temática. Desde el 2006, la Constitución reconoce a las niñas, niños y adolescentes dentro de su grupo de atención prioritaria o emergente, pero aún así, los índices de vulneración de estos derechos son alarmantes. Desde la concepción, un niño puede ser vulnerado en sus derechos. Estamos hablando de privarlo al niño de estudiar, de su espacio de recreación, el abandono, el privarlo de su medio familiar. Todo el tema del coyoterismo, niños que son abandonados en Centroamérica. Violaciones a nivel informático ahora, la pornografía infantil, el turismo sexual. Son 885 casos los denunciados en el 2011 en la Fiscalía por delitos en contra de menores de 18 años. Muchas de las denuncias que se hacen en la Fiscalía son denuncias de lo que está ocurriendo en el sistema educativo. Uno de los problemas centrales de la calidad de la educación es el erradicar el maltrato a los niños, niñas y adolescentes. A pesar de que se desconocen las causas específicas que generan estos altos índices de vulneración de derechos, se han identificado varios factores de riesgo. Y las causas vienen de la macroeconomía, vienen de la misma sociedad. La falta de empleo, la falta de oportunidades hace que los niños sigan estando en las calles, sea por trabajo o sea por hacer su lugar de vivienda, que deserten del sistema escolar y que tengan que jugárselas haciendo malabares, haciendo ventas, subiéndose a los buses, expuesto a todas las clases de peligros, porque van reproduciendo patrones de conducta con los cuales ellos fueron educados. Y esto nos lleva a hablar de múltiples vulnerabilidades que se concentran en un solo menor. Una niña campesina, indígena o afro, con discapacidad, lleva muchas vulnerabilidades. Problema que se suma a la movilidad de los niños del campo a la ciudad, generando procesos de callejización que conllevan a aumentar su situación de riesgo. Están expuestos a toda clase de riesgos, físicos, psicológicos, de todo tipo. Y a veces del hambre o del frío tienen que consumir sustancias alucinógenas. Entonces también se encuentran en procesos de intoxicación. Traemos 10 niños y aparecen 10 más al siguiente día en la calle.
Yo creo que es cuestión de educación, es cuestión de valores, cuestión de salud. Ya que cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento y la sanción a quienes violenten los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, ya que estos prevalecen sobre los derechos de los demás. Para Pulso Político, María Auxiliadora Rodríguez. Gracias, Maritza Rodríguez. Bueno, comenzamos. Pero antes de entrar al desarrollar el tema, quisiera darles algunas estadísticas que nuestro departamento de producción nos ha preparado. ¿Sabían ustedes que hay en el país 5.397.139 niños y niñas y adolescentes? Que menores de un año tenemos 259.957, que entre 1 y 4 años 1.202.320, entre 5 y 11 años 2.181.529, entre 12 y 14 años 884.619 y entre 15 y 17 años 868.714. Por género masculino 2.739.000, género femenino 2.657.000, en números cerrados los estoy diciendo. Por etnia, indígenas 447.962, afroecuatoriano 241.172, negro, afroecuatoriano 53.031, mulato 110.489, montubio 363.000, mestizo 3.851.000, blanco 313.000 y otros 16.477. Pero las cifras que son alarmantes son las siguientes. Denuncias de delito contra menores de 18 años en el año 2011. 885 denuncias. De aquellas denuncias, producto de violencia y de delitos contra menores en mujeres, en niñas, 519. En hombres, niños, 365. Asesinatos, 24 menores. Niñas, 5. Niños, 19. Estas son las dramáticas realidades de la vulnerabilidad que existe en nuestros infantes. Bernice, buenos días y gracias por estar con nosotros. No, un gusto, gracias por la invitación. Saludar de manera especial a Lorena y a Rosana y compartir con ellas este panel es muy grato, ¿no? A nombre de UNICEF, un especial agradecimiento. De las cifras que usted anotó, quisiera señalar y destacar un punto, ¿no? En el país se ha producido un proceso de urbanización acelerado. Actualmente, aproximadamente el 60% de los niños y los adolescentes viven en las ciudades, es una cifra importante. Y la mayor concentración está en las provincias de Pichincha y Guayas, esencialmente. Pero también cabe anotar que se está produciendo un cambio demográfico significativo. Hay una disminución de niños y adolescentes en el país. Es cierto, son cerca de los 5 millones que usted dijo, pero en 1990 era el 45% de la población. Actualmente, en el 2010, es el 37% de la población en relación al total de los 14 millones de ecuatorianos que somos. ¿Esa tendencia significa entonces que las familias ecuatorianas están teniendo menos niños y que poco a poco va a ir envejeciendo? Sí, es cierto. Es decir, está cambiando la pirámide, ¿no? Es decir, se está ensanchando un poquito más, ¿no? Y esto quiere decir que la presencia de adolescentes y jóvenes en el Ecuador y población adulta mayor, como se denomina, va a ir creciendo. Pero esencialmente quiero destacar el fenómeno de la urbanización. Y eso quiere decir que los niños, las niñas, los adolescentes viven en las ciudades y el mundo urbano es un mundo complejo. Gracias, Bernice. Ahora, Roxana, pero este tema que destaca Bernice de la urbanización, ¿influye en gran medida a estas condiciones de vulnerabilidad de los infantes? Yo diría que sí, agradecer la invitación y también decir que es muy grato estar con las colegas. En el caso del Plan Internacional, justamente nos encontramos haciendo un análisis de la situación de los niños y niñas en el Ecuador. Y desde ahí hemos hecho esfuerzos importantes por intentar concentrarnos en aquellos que pensamos que son los problemas más importantes de la niñez ecuatoriana. Hemos seleccionado con una serie de criterios 4 más importantes. El uno de ellos, el tema de la violencia. Los niños y niñas, no solamente en Ecuador, sino en toda América Latina, cuando Plan hace una consulta con ellos, el primer problema que traen sobre la mesa es el tema de la violencia. ¿Violencia que se origina en sus propios hogares? Violencia que desafortunadamente, creo que vamos a concordar en eso, se origina en sus hogares, se origina en su escuela, se origina en su comunidad. Es decir,
Los estudios dicen con toda solvencia que quienes maltratan a los niños, desafortunadamente somos quienes estamos más cerca de los niños. Es decir, los niños son maltratados por aquellas personas que los conocen y que los quieren, ¿verdad? Y creo que en el programa vamos a tener una oportunidad de seguir tratando este tema. Pero que sí quisiera tocar un segundo tema, que en el caso del Ecuador, pero también de América Latina es sumamente importante, que es el tema del embarazo adolescente. Es decir, los porcentajes en los que esta problemática ha subido son enormes y otra vez tiene una serie de causales. Una de ellas, un tejido social que no la sostiene adecuadamente por un tema de migración, por un tema de familias que ya no son estas familias que lograban contenerlas, por una serie de situaciones de los medios de comunicación que son un bombardeo importante, por una sociedad también tremendamente conservadora que no toma las decisiones para educar a las niñas y a los niños, ¿verdad? Para que tengan decisiones seguras sobre su sexualidad. Y llamaría la atención sobre dos problemas más, el tema de la participación de los niños y niñas. El tema de la participación en el Ecuador, si bien yo creo que hemos hecho avances en los últimos años, también creo que hace falta un salto cualitativo importante. Es una sociedad donde los adultos siguen teniendo la palabra y donde los niños dicen que su palabra, su opinión no es tomada en cuenta. Y cuando se ven otros índices, por ejemplo, ¿cuántos niños participan en clubs? ¿Cuántos niños participan en espacios para su edad como gobiernos estudiantiles? Los porcentajes son muy bajos. Finalmente, también llamar la atención sobre el tema de educación. Indudablemente el Ecuador ha hecho esfuerzos inmensos, y no solamente esfuerzos, sino ha logrado importantes resultados en esta área. Estamos a punto de lograr, y creo que con mucha satisfacción, la cobertura universal de la educación básica. Sin embargo, cuando uno mira a la educación de la primera infancia y cuando uno mira a la educación secundaria, todavía tenemos ahí rezagos importantes, y quizás uno todavía más importante, el tema de la calidad. Quisiera plantear esos temas. Y estos 4 puntos los vamos a desarrollar. Lorena Chávez ahora. Creo que uno de los temas más importantes cuando uno habla de vulnerabilidad de niños, niñas, adolescentes, es el tema de la desigualdad. Desigualdad en el acceso a los servicios, desigualdad en el tema de la visión de la familia y del adulto frente al niño. Decía Rosana y Berenice, esta concepción adultocéntrica donde el niño es una parte mínima. Por eso es que la violencia que estamos recibiendo, que reciben los niños, es justamente de sus familias y sus entornos más cercanos, de su espacio cotidiano, de sus familias, de sus maestros, de sus mismos vecinos. Estamos enfrentados a desigualdades en el acceso, por ejemplo, en educación, en salud, en nutrición. Y es un trabajo que lo tratamos de superar. Es una propuesta y una apuesta del gobierno ecuatoriano justamente eso, comenzar a cerrar esas brechas de desigualdad. Ahora, pero esas brechas de desigualdad hay que corregirlas, es verdad. Sí. Pero hay cosas que a mí me han llamado la atención de lo que ustedes tres han dicho. Y, por ejemplo, en el caso de Bernice, la urbanización, los niños están viviendo en zonas urbanas principalmente, y esto ha afectado o ha influenciado en el tema de la violencia o en el incremento de las condiciones de vulnerabilidad de los infantes. Pero lo que me llama la atención, Bernice, es que cuando Roxana dice, como primer punto, violencia, menciona hogares, escuela, comunidad. Es decir, ¿dónde van a estar libres de violencia los niños? Si estamos hablando hogar, padre y madre, estamos hablando escuela, maestros, y estamos hablando de la comunidad, tu entorno próximo. Sí. Es correcto. O sea, por un lado quiero recalcar, ¿no? Los niños y adolescentes en este país son titulares de derechos humanos, ¿no? Y otros específicos de su edad. O sea, yo creo que eso es una condición de titularidad que hay que resaltar. Esto es un esfuerzo que ha hecho el país desde el año 1998 en la Constitución ecuatoriana, pionera en ese sentido. Por primera vez se reconoció a nivel de la región la ciudadanía independientemente de la edad. Eso es un avance significativo. El 2003, un nuevo Código de la Niñez vigente hasta ahora. El 2008 la Constitución mejora el catálogo de derechos de los niños y adolescentes en el país. Yo creo que, como dice Lorena con mucho criterio, un problema es la equidad, es decir, el acceso de los niños a, por ejemplo, entornos protectores,
por ejemplo. En entornos protectores, claro. O a la escuela, al colegio, al centro de salud. Pero otro concepto sustantivo es el tema de la igualdad. Es decir, la igualdad tiene que ver con los derechos. Es decir, que todos seamos iguales respecto a los derechos, obviamente respetando mi condición, mi particularidad. Respecto al tema de la violencia, esto es un asunto que está como todavía oculto para la sociedad ecuatoriana. Yo creo que estos temas de educación, en donde verá, 3 de cada 10 adolescentes no llegan al colegio, no. Y todavía quedan cerca de 140.000 chicos menores de 12 años que no han terminado la educación primaria, es decir, esas brechas están todavía ahí. Pero el tema de la violencia dentro de la familia, justamente un último estudio del Estado de los Derechos de la Niñez en el Ecuador, a los 20 años de la convención, señala que el 78% de los niños, es decir, casi 8 de cada 10, sufren algún tipo de maltrato dentro del hogar. Y 4 de cada 10 un problema de violencia extrema. Entonces estamos hablando de que el comportamiento de los adultos respecto a los niños, el ejercicio de la autoridad paterna, la posibilidad de disciplinar o de poner límites, se está haciendo con prácticas que son incompatibles con la dignidad de los niños. Entonces estamos hablando de una hoja de ruta equivocada. Ahora, pero Roxana, cuando tú mencionas el tema de la participación de niños y niñas y de los derechos de los niños y la Constitución que dice Verdiz lo recoge, etcétera, etcétera, pero la voz de los niños no está siendo escuchada y muchos pueden creer que los niños no están en condiciones de verbalizar la dimensión de sus derechos y sus propios derechos. ¿Cómo entonces, si no están siendo escuchados y no hay los foros adecuados para ser escuchados, cómo se les puede garantizar accesos a entornos protectores? Bueno, yo creo que en el Ecuador firma la Convención de los Derechos del Niño en el año 98, ¿verdad? Y a partir de eso hay un cambio de paradigma. Yo creo que en estos 20 años hemos sentido, no solamente en el Ecuador, sino que en el mundo, que la Convención de los Derechos de los Niños nos cambió a las sociedades y nos cambió para bien. ¿Nos cambió en qué sentido? Nos cambió en el sentido de que ese niño que antes lo entendíamos como un objeto de protección, en el mejor sentido, para protegerlo de todas aquellas vulnerabilidades que podría sufrir durante su desarrollo, es un sujeto de derechos. Y este sujeto de derechos está delante nuestro a la misma altura para interpelarnos. Pero el tema es, ¿lo entendemos? Justamente a eso quiero llegar. Yo creo que ahí es donde todavía nos queda un paso para entender. Los adultos todavía no hemos hecho suficientes cambios en nuestra visión y todavía nos posicionamos frente a los niños y niñas como objetos de protección. Ahora, pero eso se nota en esta sociedad adultocéntrica que no le da el espacio para su palabra. Pero el tema no pasa porque no se ha visibilizado, es decir, estas estadísticas son contundentes, es decir, las cifras ya nos los demuestran. El tema más bien, yo creería, y pregunto si estoy equivocado, más bien pasa no por no visibilizarlo, sino por no concientizarlo. Cuando hablamos del tema, y tú hablas justamente del tema de esta urbanización de ese tema, también nosotros comenzamos a cortar redes de contención. Teníamos antes familias ampliadas grandes que contenían a estos niños, comunidades, barrios que nos conocíamos por años. Todo este crecimiento urbanístico hizo que se vayan cortando muchas de esas formas de contención de los niños. Cuando nosotros trabajamos con los niños y las familias, les preguntamos siempre, ¿conocen los derechos? Y la gran mayoría, por decir el 90%, conocen los derechos de los niños. ¿Cuántos de estos son respetados? ¿Cuántos de estos realmente han llegado a la conciencia y al cambio de vida de los niños? Es mínimo. Porque una cosa es que yo pueda conocer, otra es que en la práctica cotidiana de mi vida aplique esos derechos. Con mis hijos, con los niños con los que yo estoy trabajando. Es totalmente distinto. Yo puedo conocer, pero no ejercerlos. Pero significa también que no solo ha cambiado la conformación de la familia, sino los conceptos de familia. Hoy ya no es la familia tradicional, padre-madre. Ahora estamos hablando de otro tipo de familia. Hay tipologías de familia. Y a lo mejor más importante eso es la funcionalidad que hay dentro de los hogares. Tú tienes un tema de la migración tan grande. Estamos hablando, una abuela con sus nietos, a cargo de ellos, es una familia. Un hermano mayor con sus hermanos, es una familia. Un tío con sus sobrinos, es una familia.
o sea, padre con sus hijos es una familia, o una madre sola con sus hijos es una familia. El tema es que tenemos todavía esas concepciones en muchos de los espacios, por ejemplo, en la misma escuela. Muchos de los maestros, pongo el ejemplo del Día de la Madre que estamos celebrando hoy día. ¿Cuántas familias, en todas las escuelas celebran el Día de la Madre? ¿Cuántos niños no tienen madre? Pero todos celebran el Día de la Madre. Todos tienen que hacer dibujos. ¿A quién le van a entregar los niños que no tienen mamá en casa ese rato? O sea, no dimensionamos que no tenemos el prototipo de familia mamá, papá, presente en casa. Bueno, gracias, Lorena. Nosotros vamos a tratar como próximo tema lo que tiene que ver con el trabajo infantil. Trabajo infantil. Era para ver si estabas atento, Gustavo. Trabajo infantil. Recordamos, amigos televidentes, que estamos tratando en este domingo 13 de mayo, el Día de la Madre, sobre las condiciones de vulnerabilidad de nuestros infantes en el país. Les recordamos que estamos con Bernice Cordero Molina, consultora UNICEF Ecuador, exdirectora nacional de protección de menores MIES, con Rosana Viteri, directora de Plan Internacional Ecuador, 25 años trabajando por la infancia, y Lorena Chávez, coordinadora general de protección especial MIES INFA, experta en programas de situación de violación de derechos, consultora en protección especial infantil. Bueno, en este momento vamos a tratar y vamos ya a entrar a analizar lo relacionado al trabajo infantil. Para eso veamos un reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Una de las formas más comunes de vulneración de los derechos de infantiles es la laboral. Según datos proporcionados por el Consejo de la Niñez, en el año 2006, más de 660,000 niños, niñas y adolescentes trabajaban, cifra que al año 2010 se ha reducido a 233,500. Que de hecho el trabajo infantil se ha reducido, indudablemente. Uno de los logros importantes, por ejemplo, fue el haber retirado en el 2011 a más de 2,000 menores de edad que trabajaban en botaderos de basura. Pero pese a estos avances, aún queda mucho por hacer. Porque, por ejemplo, también puedo encontrarme que un adolescente sea cabeza de familia, ¿no es cierto? Y atrás de él hayan niños pequeños, le saco del trabajo infantil y le estoy haciendo un daño, o sea, le saco de su actividad laboral y estoy haciendo un daño a niños más pequeños. Los datos muestran que las principales ramas que vinculan a menores son, como obreros o empleados privados, un 23,4%, como jornaleros o peones, un 24,3%, y los que trabajan por cuenta propia, un 28,6%. Y se han identificado los principales espacios de trabajo infantil, como la agricultura, la construcción y las actividades informales. Puede ser en varias empresas se reclutan a niños, se reclutan a adolescentes, ¿no es cierto?, en donde se les puede, a veces se les tienen en situaciones que no son óptimas como para el trabajo, por ejemplo, carga pesada. Problema que según el Consejo de la Niñez y Adolescencia se origina principalmente en la pobreza, pero también en factores como la demanda de mano de obra infantil, los valores o las costumbres indígenas o campesinas, la sociedad autoritaria en la que vivimos y también porque se desconoce a los menores como sujetos de derecho. En tanto, el Código de la Niñez, en su artículo 94, contempla las sanciones a quienes incurran en violentar los derechos infantiles relacionados con el trabajo. El Ministerio de Relaciones Laborales, por su parte, recepta estas denuncias. Sin embargo, en muchos casos, se trata también de un problema que tiene que ver con la supervivencia de la familia. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Bueno, solo una cosa, Carlos Andrés Núñez, yo no sé si esto se origina realmente por la pobreza, porque yo creo que este tema de la vulnerabilidad infantil es transversal, está en todos los estratos del país y de Latinoamérica y del mundo. O sea, a veces se asocia mucho a la pobreza con violencia o con delincuencia, y no es así. En eso sí tenemos que ser más, sincerar la realidad de la sociedad. Voy con Bernice. Bernice, en este tema del trabajo infantil me llamó la atención algo, que los responsables de integrar a la fuerza laboral a los infantes son los propios padres. De acuerdo a un informe de la Oficina Internacional de Trabajo, OIT, este informe revela que el 43% de los jefes o encargados de este grupo poblacional cree que sin su aporte económico el nivel de vida del hogar se deteriora, mientras que apenas un 5% asegura que el hogar no podría sobrevivir. Bueno, sí, mire, efectivamente, es importante primero
para notar que uno de los grandes logros que creo que se han dado en la agenda social del país es la reducción del trabajo infantil en el Ecuador. Es decir, en el año 2003, el 13%, 500.000 adolescentes estaban trabajando, son datos del INEC. Ahorita, al año 2010, el 7% son 260.000 chicos, porque la escuela se amplió, porque hubo más oportunidades de acceso al colegio, quizás todos los temas de la transferencia monetaria, etcétera, son condiciones que han permitido mayores condiciones de equidad. Ahora, de acuerdo a un estudio que recientemente realizamos en el año 2009, efectivamente los chicos aportaban aproximadamente con unos $130 mensuales, que representa el 25% del costo de la canasta básica. Es cierto, es bastante. También es cierto que el trabajo infantil no ha crecido al mismo tiempo que ha crecido el Producto Interno Bruto. Es decir, eso es otro dato interesante. El Producto Interno Bruto crece en el país y desciende el trabajo infantil. Otro dato interesante. Lo cual es importante. Claro. Es decir, por ejemplo, solo una cifra para señalar, 2006 estábamos con un PIB de 4.75, 16% de niños trabajando. En el 2010 PIB de 3.52, 7.14 niños trabajando. Entonces, esto quiere decir que sí tenemos un problema. Mire, el trabajo infantil es eminentemente agrícola. Es lo que se señaló hace un momento. En el reportaje. En el reportaje, 58% de los niños trabajan en agricultura. Esto significa que los niños que están trabajando lo están haciendo esencialmente en el campo. El mismo señor presidente de la República, sus señores ministros, han señalado que hay una agenda agraria fundamental que este país ha postergado y que requiere retomarse con urgencia. Seguramente muchos de los resultados de esas agendas que se señalan ahora como prioritarias van a tener que incorporar la temática del trabajo infantil en el sector agrícola. Las pequeñas unidades productivas agrícolas son de sobrevivencia y prácticamente todos trabajan. Es decir, nos hemos olvidado de los niños rurales. Nos enfocamos tan solo en las zonas urbanas pensando que son los únicos niños del país. Yo creo que todavía tenemos en relación a los niños una agenda esencialmente urbana. Hay que pensar qué está pasando con los niños en el campo. Respecto al embarazo adolescente, ¿no? Decíamos hace un rato, 3 de cada 10 son adolescentes, pero igual, en el campo o la ciudad. Es decir, ahí no se diferencia, ¿no? El embarazo adolescente es interesante. Esto significa que las mujeres en el país, desde muy jovencitas, hacemos familia en el campo, en la ciudad, a través de embarazarnos muy prontamente. Entonces, por ejemplo, esa práctica cultural. Pero en el tema que estamos señalando ahora, el tema del trabajo infantil, si un 58% realiza actividades agrícolas, yo sí creo que hay una condición de ingresos de la familia que sí se asocia con el trabajo infantil. Vamos de Roxana, pero las cifras que da Bernice son interesantes y preocupantes, porque si representa los ingresos que genera el infante, el 25% del ingreso familiar, entonces significa que el niño está no solamente siendo parte importante en el aporte de los ingresos, sino que evidentemente se transforma para esa familia en una necesidad de que este niño trabaje. Pero de acuerdo a un informe del Ministerio de Inclusión Económica y Social del MIES, las horas de trabajo de los menores, quiero agregar este ingrediente, se incrementan simultáneamente con su edad. Por ejemplo, dice este informe, de 5 a 9 años el promedio es de 13 horas, mientras de 4 a 17 años el tiempo dedicado al trabajo es de 33 y 40 horas. ¿A qué horas estudian? No estudia. Así es. Ese es el problema. Yo siempre he sostenido que el trabajo infantil se da por una condición de pobreza. Pueden haber situaciones que no es tan así, pero son excepcionales. Y el dato que ha dado Berenice lo muestra así, es decir, una familia en condición de pobreza no puede permitirse perder un 25% de su ingreso. Y este dato yo me atrevería a decir además que ha subido. En el año 99, el aporte era calculado en un 20%, es decir, ha subido 5 puntos con respecto al ingreso de la familia, es decir, una cuarta parte de lo que recibe de los ingresos de una familia los trae un niño. Se muestra que la mayor cantidad de niños trabajando están en Manabí, están en Guayas y están en Pichincha. Sin embargo... En las zonas rurales de esas provincias. Rurales y urbanas. Sin embargo, en Cañar, en Imbabura, está la mayor concentración de niños que trabaja y que no estudia, ¿verdad? Además, tenemos que pensar y ponernos en los zapatos de estos niños. Es decir, ninguno de los que estamos aquí, creo, nos ha tocado estudiar y trabajar, quizás en la universidad, pero cuando ya éramos adultos, ¿verdad?
una carga de trabajo, de ese número de horas para los niños, más el estudio, lógicamente va a traer otras consecuencias. Por ejemplo, en la escuela no van a rendir y no van a aprender. Si es que logran rendir y logran pasar los años, no van a aprender todo lo que necesitan. Y eso lleva a un círculo vicioso. Esos niños están nuevamente en una condición terriblemente vulnerable y van a llevar este círculo de la pobreza a una siguiente generación. Pero hay algo que me llama la atención del análisis que tanto ha hecho Bernice como Roxana, Lorena Chávez, pero permítanme agregar otro dato más. La edad mínima de admisión de empleo en el país es de 15 años. La disposición implica una actividad que no ocupe más de 6 horas. Pero la edad promedio de que los niños y adolescentes inician a trabajar, según la OIT, es de 9 años en la Amazonía, 10 años en la sierra y 11 años en la costa. Preciso la pregunta, Lorena Chávez. De acuerdo a los datos que nos ha entregado Bernice, ratificados por Roxana, que incluso dice que se ha incrementado, porque antes era el 20% del aporte del ingreso, ahora es el 25%. ¿Qué efecto entonces ha tenido el bono de la solidaridad en los sectores más pobres de la población? Bueno, aquí hay un tema específico y es que hemos trabajado frente a eso. Estamos trabajando justamente condicionalidades al bono. Una de las condicionalidades que estamos poniendo en el bono de desarrollo humano es la matrícula y la asistencia de ese niño al sistema educativo. Es decir, ya no está tan abierto. No, está condicionado. Por eso es que una madre aleatoriamente recibe en el pago del bono que para el próximo pago presente la matrícula, la libreta y la libreta de asistencia, porque uno puede matricularse pero no asistir. El niño no va. Es presentar estos datos para poder seguir recibiendo el bono. Si la madre no presenta esto, es suspendido por un tiempo el bono, presenta y vuelve a recibirlo. Es una condicionalidad. O sea, a veces no sabemos que esto también, este apoyo económico es condicional. Hablamos de muchos programas que estamos desarrollando frente al tema, justamente lo que dicen Berenice y Rosana. Cuando hablamos del tema de trabajo infantil, tenemos un retraso escolar gravísimo de los niños, porque yo puede ser que hago toda una campaña para que los niños sean insertados en el sector educativo, pero con un retraso de 3 años, un niño de 9 años no tiene los mismos intereses que un niño de 5 años, con el que tendría que entrar. Por lo tanto, hemos desarrollado toda una propuesta de educación acelerada. Y aparte de horario extendido para todos los niños de la comunidad, porque claro, salen del proceso educativo y van a trabajar en el sector agrícola en sus familias. Por lo tanto, hacemos una propuesta de horario extendido para poder fortalecer a este niño en el sistema educativo. Bueno, conceptualmente eso estaría bien. El tema es, ya implementado a la práctica, ¿es factible hacerlo para cubrir todo este gran universo de población infantil? Mire, o sea, yo creo que hay que destacar un hecho importantísimo, ¿no? Mire, en el año 2000 el país tenía una inversión social de 465 millones de dólares. La inversión social al año 2012 ahora es de 7.261 millones de dólares. Es abismal la diferencia, sí. Es abismal la diferencia. Entonces yo creo que... Pero a veces pasa, Bernice, perdón que le interrumpa, no pasa tanto por los montos de inversión, sino cómo estamos invirtiendo esos recursos en términos de lograr impactos positivos y cambios fundamentales en la estructura. No, sin duda estamos de acuerdo que hay un tema ahí de calidad, de política económica, política y social. Ahora, y es un proceso, también tenemos que reconocer. Es un proceso, ¿no es cierto? O sea, toda esta normativa que hemos destacado se tiene que transformar, porque es programática la normativa, tiene que transformarse en proyectos, en planes, en políticas, en presupuestos, en transformaciones culturales, etcétera, ¿no? Pero lo que sí quiero destacar es que por primera vez el presupuesto público del año 2012 asigna 34 millones de dólares para todo el área relativa a lo que usted está denominando como estas vulnerabilidades, que en el lenguaje técnico que utilizamos es la protección especial. Es decir, para abordar todos estos temas, abuso sexual, explotación sexual, trabajo infantil, etcétera. Ahora, como ha dicho Lorena, aquí hay un tema central. Esta disminución en el trabajo infantil puede deberse, como decíamos, a los temas relativos al mejoramiento del crédito, los ingresos familiares, al empleo de los adultos, etcétera. Pero aquí hay un tema sustantivo, el tema de la escuela, el tema del acceso a la escuela. Que es recurrente. Que estamos diciendo que hay 300.000 adolescentes que de entre 12 y 17 años no llegan al colegio, no llegan a la escuela, y la sobredad y el retraso educativo. El país va a tener que flexibilizar las modalidades educativas. Ahora mismo el municipio de Quito tiene un programa demostrativo interesantísimo que los desarrolló a partir de las experiencias del INFA, a través del cual cerca de 2.500 chicos entre 16 y jóvenes hasta 21 o 22 años llegan a concluir el ciclo básico
en un año. Eso es la modalidad básica acelerada. Entonces significa que para muchos de estos adolescentes, porque entre 15 a 17 años el 18% de ellos está trabajando, entonces esto significa que 2 de cada 10 en el grupo de edad de 15 a 17 trabajan en este país. Eso significa entonces que el país tiene que encontrar fórmulas de inserción educativa flexibles que le permitan entonces a esos chicos promover, ¿no es cierto?, su capacidad de aprendizaje, su capacidad de inserción social y laboral. De otra manera están condenados. Si es que pensamos llevarle al aula clásica y tradicional a un muchacho de 16 años, ¿para qué va a desertar? Incrementando los indicadores de deserción. Pero volvamos entonces a otros ingredientes, Roxana. Dice, el mismo informe de la OIT, dice... o señala, el 65% de los niños y adolescentes en el país trabaja en jornadas matutinas y vespertinas. El 16% lo hace solo en la tarde, el 10% solo en la mañana y el 8% en la noche y la madrugada. En tanto, el 50% de los niños y adolescentes que trabajan no logran terminar la primaria de acuerdo a las cifras del MIES, Ministerio de Inclusión Económica y Social, y el otro 50% restante registra entre 2 y 3 grados de retraso escolar, que ratifica lo indicado por Lorena Chávez. Roxana. Efectivamente, los datos del último censo dicen que el 24% de los niños, niñas y adolescentes de entre 15 y 17 años tienen un rezago escolar. El 24% de niños, niñas y adolescentes entre 15 y 17 años no accede a la escuela. Es decir, estos datos nos están diciendo que todavía el país tiene retos por delante que hay que afrontarlos. Yo estoy plenamente de acuerdo con Berenice, es decir, si continuamos con la oferta actual o pensamos que estos niños que tienen rezago escolar o que están fuera del sistema escolar van a poder insertarse con la oferta actual, eso no va a ocurrir. Tenemos que pensar en modalidades creativas, tenemos que aceleradamente estas experiencias llevarlas a escala, es decir, a todo el país. Tendríamos que soñar en un país donde la calidad de la educación de un niño que está en Quito es exactamente la misma de un niño que está en Simiato, ¿verdad? Allá tendríamos que apuntar. Y para eso creo que existe toda la voluntad política y creo que podemos aspirar a mayor voluntad política porque las cifras que ha dado Berenice de inversión yo creo que son estupendas, es decir, son nunca vistas ni en el país y quizás en toda Latinoamérica, pero creo que con los ingresos que hemos tenido del petróleo quizás podríamos aspirar a mucho más, ¿verdad? Bueno, preguntémosle al representante del Ejecutivo, a Lorena Chávez, pero a ver, estamos de acuerdo que la estrategia utilizada hasta hace poco no ha dado resultado, por tanto tenemos que ser creativos, innovar, etcétera, etcétera. Pero el tema es, reconociendo que esto es un proceso y que un proceso dura no un año, no 2 años, no 4 años, sino es un proceso de larga data y a lo mejor de toda la vida. Esa estrategia de flexibilizar mecanismos de educación con horarios extendidos, para poderlo dimensionar, ¿cómo está diseñado y en qué tiempo podríamos ir disminuyendo cada cuadrienio tanto porcentaje de población infantil que se encuentra trabajando cuando debería estar estudiando y además recomponer los ingresos de las familias de ese universo de población? Bueno, a mí me parece que es importante que revisemos el descenso del trabajo infantil en desde el censo del 90, donde teníamos 13.15 niños del global que estaban trabajando. En el 2001, 10% y en el 2010 el 5.88% de niños están trabajando. Ha habido un descenso en ese tema. Y como decimos, es un tema cultural también, porque nosotros también como parte de la sociedad aprobamos el tema del trabajo infantil. Muchas veces cuando uno trata de hacer sanciones frente al tema de explotación laboral de niños, hemos tenido resultados donde la gente dice, ¿para qué ponen denuncias si está ayudando a este niño para que pueda salir de la pobreza dándole trabajo? Desde las autoridades. Entonces hay un tema que yo pienso que tiene que permear todos los estratos. No solamente es el Estado, es un tema de corresponsabilidad también de la sociedad. Claro, eso es definitivo. La corresponsabilidad existe en cualquier estructura de sociedad. Pero el tema es el siguiente. Igual tenemos una realidad. Es verdad que se han disminuido los indicadores y en buena hora. Y en buena hora que estemos todos coincidiendo de que así haya sido. Pero el tema es que todavía existe población. Por supuesto. Estamos, por dar un ejemplo, la mesa de trabajo infantil, que es una mesa intersectorial,
donde están Ministerio de Relaciones Laborales, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, donde conformamos Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. Estamos trabajando justamente por temas como fue el tema de erradicación del trabajo infantil en basurales, que fue una estrategia del Estado y de la sociedad civil, donde estaban empresas que apoyaron todo este proceso, ONGs que apoyaron el proceso y el Estado que financió y declaró política pública en el 2007. Este es un trabajo que se viene realizando desde el 2001, paulatinamente por el INFA, por el INFA privado que hacía programas pequeñitos, primero en Santo Domingo Colorados y fue extendiendo, pero no era política pública. Es en el 2007 que el Estado ecuatoriano toma la decisión como política pública de erradicar el trabajo infantil en basurales. Y es así como estamos trabajando ahorita por sectores específicos. Esperamos este año concluir la erradicación del trabajo infantil en camales y estamos también trabajando en la erradicación del trabajo infantil en mercados. Solamente por darles un ejemplo. Sí. En Quito hacen un levantamiento de cuántos niños estaban en los mercados con sus mamás entre 0 y 5 años. En 3 mercados de Quito, 600 niños. Uno no puede dimensionar dónde estaban todos los niños metidos en cajones, agarrados en la espalda, en muchas partes, y eran niños que ayudaban a desgranar a sus mamás. Uno dice, un niño de 3 años o de 4 no trabaja ayudando a desgranar a sus madres. El tema es que tenemos todo un proceso de trabajar con ellos para prevenir, en este caso, el ingreso al trabajo infantil. Y en la población de 6 a 18 años que estamos trabajando justamente, por ejemplo, con el municipio, es revisar estrategias, nuevas estrategias, porque hemos venido también a evaluar qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Muchas veces hemos repetido programas que se han venido repitiendo por años, por décadas. Pero no hemos evaluado el impacto que ha tenido. Y ese es un momento que como Estado estamos diciendo la calidad. Ya hicimos la cobertura. Ahora es el tema de la calidad. Chávez, los municipios, hay que articularlo con los gobiernos locales. Ahora el tema es, y los municipios de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, de Manta, de Puerto Viejo a lo mejor tienen condiciones distintas, de hecho tienen condiciones distintas y están preparados para articular el trabajo. Pero ¿qué pasa con esos municipios rurales? Tienes más de 70 municipios que firmaron cartas de intención para el tema de erradicación del trabajo infantil en basurales. Porque ¿cuáles son los temas? ¿Quién maneja basurales? Por darles el ejemplo de basurales. Es el municipio. Solamente con una ordenanza que dice, se prohíbe el trabajo infantil en basurales, un guardia de seguridad en la puerta del basural, el cerramiento del basural a veces solamente con malla, hizo que ya no existan niños. Una decisión pequeña. Entonces, son temas, por eso digo que es el tema de la corresponsabilidad de todos. Sin perjuicio, damas, señoras, amigas, que quieran opinar sobre lo dicho por cada uno de ustedes, nos vamos a ir a un corte y al regresar vamos a tratar ya sobre el tema de la explotación sexual y también una inquietud que yo tengo sobre el tema de las adopciones, el tema de las adopciones de los niños. ¿Estamos estableciendo mecanismos que protejan a los niños? Tanto las adopciones que se dan en el Ecuador como las adopciones de nuestros niños en el exterior. Y esta inquietud me nace y me surge a raíz que vi un documental de la realidad en Colombia. Volvemos de inmediato. Estamos de vuelta, amigos televidentes, ya en el último bloque de este pulso político. Les recordamos que estamos tratando las condiciones de vulnerabilidad infantil en el Ecuador. Estamos con Bernice, yo le decía Bernice, todo el programa es Bernice Cordero Molina, consultora de la UNICEF, Roxana Viteri, directora de Plan Internacional, Lorena Chávez, coordinadora general de Protección Especial, MIES, INFA. Bueno, en este último bloque, que tenemos apenas 10 minutos, vamos a tratar sobre la explotación sexual. Si se nos queda el tema de las adopciones, nos comprometemos, y las comprometo, a hacer un segundo programa en algún momento de la agenda para tratar este tema que lo consideramos tremendamente importante. Veamos el reportaje entonces sobre explotación sexual. ¿Esto para ingresar a uno de estos lugares? Entregar mis papeles. ¿Tus papeles? ¿No te piden que sea cédula? ¿Qué te piden? Cédula, récord policial, carnet, todo al día. Y no importaba que eras menor de edad. ¿Cómo van a saber ellos si son falsos o son verdaderos? Necesito trabajar, tengo que salir adelante como ¿Tú cuántos años tienes? 17 y medio. 17 y medio. Sacó papeles falsos para poder trabajar. Y de ahí, bueno, me explotó.
son los testimonios de adolescentes víctimas de explotación sexual en nuestro país. Se trata de un problema que pertenece a uno más complejo y de escala mundial, el de la trata de personas. La gran cantidad de víctimas son de América Latina. Según el proyecto del Fomento de Seguridad Integral en Frontera Norte, en el Ecuador, el 79% de las víctimas de trata de personas son explotadas sexualmente y de estas, el 13% son niñas y el 8% son niños. En nuestro país específicamente, datos exactos no hay porque es un país de tránsito donde se rebasan las fronteras internacionales en el cometimiento del delito. Pero otro de los factores que acrecienta esta situación es el silencio. Según datos de la Fiscalía General del Estado sobre trata y explotación a menores en el 2011, apenas se registraron 18 denuncias, de las cuales 14 eran niñas y 4 niños. En nuestro país, en varias ocasiones, las autoridades han descubierto y desarticulado redes de corrupción de menores en burdeles o casas clandestinas, así como de pornografía infantil y otros delitos similares. En muchos casos se trata precisamente de redes internacionales que operaban en territorio ecuatoriano. Hay amenazas, hay intimidación de gente que generalmente que conoce a dónde llegar a lo emocional, a las amenazas contra la familia, contra los hijos, la intimidación de muerte para ellas mismas. Pero frente a ello, existen esfuerzos importantes para hacer frente a esta situación. Desde el Consejo de la Niñez y Adolescencia se ejecuta, por ejemplo, un programa de educación a menores de acuerdo a su edad. Estamos en una campaña con el Ministerio de Turismo para la erradicación de delitos sexuales en la explotación sexual comercial ya asociada a viajes y turismo, en donde la mayoría de víctimas son niñas. Así también existe un marco jurídico de la niñez y adolescencia que fue reformado en el 2005, pero que según algunos especialistas apenas es un primer paso. El Estado actualmente tiene una tendencia de unilateralizar los problemas y cree que porque el código existe va a ubicarse dentro de una alternativa eficaz, y no es así. Pues tiene que ver justamente con lograr articular este amplio problema en todas sus dimensiones, dice. Evidentemente que en un momento dado, en cualquier esfera en la que nos encontremos, habrá niños que tengan que absorber la crisis social. No son asuntos aislados. Lo que sí queda claro frente a esta realidad preocupante es que urge tomar acciones concretas, pues el problema es jurídicamente complejo y resulta difícil de comprobar por su dinámica global. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Para romper la monotonía me voy donde Roxana y un poco para cambiar el orden, para ponerle más dinamismo al programa. Roxana, Rodrigo Bocelli dice, a veces en el país tratamos de unilateralizar el problema, no es cuestión de marco jurídico, sino de articulación, pero la realidad es que los niños, hay una explotación sexual y hay una explotación, también hay abuso sexual, hay pornografía infantil, etcétera, etcétera. Uno de los casos más famosos en el país fue este tema en Galápagos ya hace muchos años. El caso Burdett Sedén. Correcto, y que fue en Galápagos, ¿verdad? Sí. Estoy en lo correcto. Infantil. Pornografía infantil. El tema es que la realidad existe. El tema es que son niños que están siendo explotados o niños que están siendo abusados. El tema es, son niños que no tienen familia. Son niños que están abandonados. Son niños que los han cogido, los han secuestrado y que están traficando con ellos. Yo quisiera abrir el tema, volviendo al tema del abuso sexual, para dar algunas cifras sobre la magnitud. Y creo que eso nos va a permitir también hablar mejor del tema de la explotación. En un estudio del MIES-INFA y el DNI del 2009, se dice que el 53.1% de niños, niñas y adolescentes mujeres sufrieron abuso sexual. 53.1%. Y el 46.9% de niños varones y adolescentes. Es decir, tampoco hay una diferencia tan grande entre niñas y niñas, lo cual es bastante curioso. Estas cifras muestran la magnitud de un problema que es tremendamente grave y que para mí pasa por una tolerancia social a un problema gravísimo. Es decir, el momento en que tenemos sospechas de que este tipo de situaciones pasan en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, en nuestra familia, como son situaciones tan delicadas, preferimos generalmente ignorarlas. En plan internacional tenemos una política de protección a los niños que nos obliga
a reportar este tipo de casos. Llevamos campañas mundiales para levantar la conciencia sobre, lo primero, creerle a un niño; lo segundo, escucharle; tercero, no menos importante, actuar, denunciar, llevar a las autoridades. Creo que el país en este sentido ha hecho también importantes progresos. Yo creo que habría que hablar en este espacio del sistema de protección integral y de los esfuerzos que se han hecho en todos los niveles, desde las defensorías comunitarias, desde la conformación de estas defensorías en el nivel comunitario para abordar todos estos temas. Y creo que es el momento de fortalecerlos. Los cambios en ese sistema pueden estar muy bienvenidos, pero creo que no hay que perder el terreno ganado frente a una magnitud de una problemática que sigue siendo importantísima. Así es. Bernice. Bueno, no, yo quería decir algunos puntos, ¿no? Uno, es decir, la violencia no es solamente un tema corporal, ¿no? Es también social, es una violencia en el espacio público, etcétera. Psicológica, etcétera. Es decir, el tema de la violencia creo que es un tema sustantivo en este país y particularmente referida a los adolescentes. En realidad, lo que dice Rosana, ¿no? 3 de cada 10 niños y adolescentes en este país algún día fue víctima de abuso sexual. Esa es la historia. 3 de cada 10. Los datos que señala Rosana lo que hacen es descomponer entre hombres y mujeres, que también es muy importante, ¿no? Yo creo que aquí hay 3 factores sustantivos. Uno, el miedo, el silencio. Es decir, hay zonas geográficas en este país donde por ciertas condiciones de crimen organizado, etcétera, un conjunto de elementos, corrupción, etcétera, se establece el miedo y el silencio absoluto. Otras zonas también en este país geográficamente donde es natural que los niños y las niñas sean tratados como objetos sexuales. Es decir, es una forma cultural. Y el otro elemento creo que es el tema de la impunidad. No. Entonces, cuando el abusador sexual, el explotador, al sistemáticamente agredir a la víctima de esa manera, no encuentra una respuesta legal que sea lo suficientemente dura en relación a la acción que realiza, simplemente la conducta se repite. Entonces aquí están todos estos temas de impunidad, ¿no? Yo creo que los delitos sexuales justamente contra los menores de edad, que fueron tipificados ya en el año 2005, en esta nueva versión de Código Penal Integral que se está tramitando, sí, en el que está la Asamblea Nacional, quisiéramos que mantenga, ojalá, los mismos estándares que se plantearon ya en el 2005. Ahí se tipificó explotación sexual, acoso sexual, por primera vez se integró el tema de abuso sexual, pornografía infantil, etcétera. Entonces yo creo que los estándares tienen que ser esenciales. Es decir, el país no puede tolerar ni un día más que en este país, ¿no es cierto?, el tema de la explotación sexual y la trata con fines de explotación sexual en determinadas zonas, especialmente en la frontera norte del país, sea una práctica prácticamente cotidiana. Pero estos temas, y con esto terminamos con Lorena Chávez, primero el silencio. Hay que romper la cadena del silencio, pero si nos estamos enfrentando contra el crimen organizado, entonces ahí tenemos una gran barrera. Y el tema es cómo enfrentarnos contra el crimen organizado en cuanto a lo que es la trata de personas y específicamente el tema de los niños y adolescentes. Y por otro lado, algo que también es dramático, el tema cultural. El abuso sexual de nuestros niños responde a aspectos culturales. Así es. Yo pienso que hay que entender que la trata, al igual que muchos de los temas de protección especial, es un tema multicausal. Un minuto, Lorena. Por favor. Es un tema, tiene muchas causas. Por ejemplo, un adolescente que sale de su familia por maltrato, que se escapa de su casa. Sabemos que la segunda vez que vuelve a escaparse tiene mayores condicionamientos para poder ser captadas por redes de trata, para fines de explotación sexual. Son muchos de los temas. El Estado trabaja a través del Plan contra la Trata de Personas, que es un plan donde están casi todas las instituciones del Estado, vinculadas justamente para hacer combate a ese delito. Tenemos por primera vez una unidad antitrata en el Ministerio del Interior. Estamos trabajando en 3 ejes: prevención, protección de las víctimas y la investigación y sanción del delito. Cada uno en su rama, tratando de llevar estos temas justamente para la protección de los niños, niñas, adolescentes que son víctimas de explotación sexual. Y como dices, es un tema cultural, por eso el tema de la prevención es tan importante, el poder romper patrones culturales. O sea, el hecho de que veamos como normal el que niñas o adolescentes estén en burdeles y sean utilizados para explotación sexual. Nadie denuncia. Nadie denuncia eso porque es un tema de complicidad entre todos. Pero permíteme solamente para precisar y ya para concluir con tu intervención, Lorena. Hemos hablado por lo general de la violencia en cuanto a maltrato físico y sexual.
Bernice habló de la violencia psicológica, que es tan tremenda como la otra. Pero también hay algo que yo lo quiero tratar desde un medio de comunicación, la violencia mediática. Así es. Tienes patrones culturales donde el cuerpo es lo más importante, donde utilizas el cuerpo del ser humano para vender cualquier producto, por lo tanto no tienes por qué respetar ese cuerpo. Si el cuerpo está a la venta de todos. Y ahí no es un tema a Lorena, pero yo creo que la sociedad se ha erotizado en general. Entonces todos estos medios lo que provocan, sí, hay propagandas donde los niños aparecen de manera inadecuada y eso provoca una serie de, moviliza en algunos adultos o adolescentes cierto tipo de comportamientos que transgreden la piel del niño. Lorena, contigo terminamos entonces, 30 segundos. Yo pienso que es importante en el tema de trata es, al igual que lo que decías y todos los temas, es un tema de corresponsabilidad del Estado, de la sociedad, es una corresponsabilidad de todos, el combate a este crimen. Gracias Lorena Chávez, gracias Roxana, gracias Bernice, gracias amigos televidentes por seguir siempre en nuestra sintonía y por permitirnos compartir con ustedes estas realidades que a lo mejor no nos gustan, porque son dramáticas y traumáticas, pero nuestra intención en Pulso Político es confrontar con nuestras propias realidades. No confrontar en esas realidades políticas de discursos, sino confrontar con nuestra propia conciencia y capacidad de reacción ante este tipo de hechos. Un fuerte abrazo, hasta el próximo domingo y a las madres, un feliz Día de las Madres y que todos los días honremos y respetemos a nuestras madres y a las mujeres en el Ecuador. Gracias. De intoxicación. Traemos 10 niños y aparecen 10 más al siguiente día en la calle. Yo creo que es cuestión de educación, es cuestión de valores, cuestión de salud. Ya que cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el cumplimiento y la sanción a quienes violenten los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, ya que estos prevalecen sobre los derechos de los demás. Para Pulso Político, María Auxiliadora Rodríguez. Gracias, Marixe Rodríguez. Bueno, comenzamos. Pero antes de entrar a desarrollar el tema, quisiera darles algunas estadísticas que nuestro departamento de producción nos ha preparado. ¿Sabían ustedes que hay en el país 5.397.139 niños y niñas y adolescentes? Que menores de un año tenemos 259.957, que entre 1 y 4 años 1.202.320, entre 5 y 11 años 2.181.529, entre 12 y 14 años 884.619 y entre 15 y 17 años 868.714. Por género, género masculino 2.739.000, género femenino 2.657.000, en números cerrados los estoy diciendo. Por etnia, indígenas, 447.962, afroecuatoriano, 241.172, negro, afroecuatoriano, 53.031, mulato, 110.489, montubio, 363.000, mestizo, 3.851.000, blanco, 313.000 y otros 16.477. Pero las cifras que son alarmantes son las siguientes. Denuncias de delito contra menores de 18 años en el año 2011. 885 denuncias. De aquellas denuncias, producto de violencia y de delitos contra menores en mujeres, en niñas, 519. En hombres, niños, 365. Asesinatos, 24 menores. Niñas, 5. Niños, 19. Estas son las dramáticas realidades de la vulnerabilidad que existe en nuestros infantes. Bernice, buenos días y gracias por estar con nosotros. No, un gusto, gracias por la invitación. Saludar de manera especial a Lorena y a Rosana y compartir con ellas este panel es muy grato, ¿no? A nombre de UNICEF, un especial agradecimiento. De las cifras que usted anotó, quisiera señalar y destacar un punto, ¿no? En el país se ha producido un proceso de urbanización acelerado.
Actualmente aproximadamente el 60% de los niños y los adolescentes viven en las ciudades, es una cifra importante. Y la mayor concentración está en las provincias de Pichincha y Guayas, esencialmente. Pero también cabe anotar que se está produciendo un cambio demográfico significativo. Hay una disminución de niños y adolescentes en el país. Es cierto, son cerca de los 5 millones que usted dijo, pero en 1990 era el 45% de la población. Actualmente, en el 2010, es el 37% de la población. Bienvenidos a Pulso Político, amigos televidentes, en este domingo especial, 13 de mayo y, por cierto, Día de las Madres. Así que un saludo y un abrazo afectuoso a todas las madres del mundo, evidentemente, en especial a las madres ecuatorianas. Y para tratar un tema tremendamente sensible para el país, casualmente, hemos invitado a 3 representantes de las madres. No sé si sean madres, la verdad que no les he preguntado. ¿No? Yo no. Bueno, pero en todo caso, 3 representantes del género femenino para tratar un tema que tiene que ver con algo que nos debe preocupar, que es la vulnerabilidad infantil. Desde hace algún tiempo hemos venido tratando temas relacionados a los aspectos sociales y creo que este es un tema que debemos poner especial interés y especial preocupación. A veces en el Ecuador y en muchas partes de Latinoamérica nos llenamos la boca diciendo que los niños son el futuro de las patrias. Realmente son el presente. Y si no trabajamos desde ahora en los niños, ¿qué tipo de sociedad vamos a tener? Pero somos conscientes de la dimensión de esa vulnerabilidad infantil en el país para tangibilizar el tema y para dimensionar este tema. Hemos invitado a personas que vienen trabajando en relación a cómo poder establecer estrategias políticas y prácticas de protección a nuestros niños. Para saber quiénes son nuestros invitados, veamos. Berenice Cordero Molina, consultora UNICEF Ecuador, exdirectora nacional de protección de menores MIES, asesora en varios países en derecho de la niñez. Rosana Viteri, directora de Plan Internacional Ecuador, 25 años trabajando por la infancia, experta en programas de desarrollo social y derechos humanos. Lorena Chávez, coordinadora general de Protección Especial MIES-INFA, experta en programas de situación de violación de derechos, consultora en Protección Especial Infantil. Bueno, ahí están nuestras invitadas, así que les doy la bienvenida. Bernice, Rosana, Lorena, muchas gracias por estar con nosotros en Pulso Político y, por cierto, para los que son madres, feliz Día de la Madre. Muchas gracias. Bueno, para entrar en materia y para poder desarrollar este tema, los invito también a la audiencia a que veamos el reportaje que nos ha preparado María Auxiliadora Rodríguez, que tiene que ver casualmente con la vulnerabilidad infantil, y de regreso entramos a desarrollar la temática. Desde el 2006, la Constitución reconoce a las niñas, niños y adolescentes dentro de su grupo de atención prioritaria o emergente, pero aún así, los índices de vulneración de estos derechos son alarmantes. Desde la concepción, un niño puede ser vulnerado en sus derechos. Estamos hablando de privarlo al niño de estudiar, de su espacio de recreación, el abandono, el privarlo de su medio familiar. Todo el tema del coyoterismo, niños que son abandonados en Centroamérica. Violaciones a nivel informático ahora, la pornografía infantil, el turismo sexual. Son 885 casos los denunciados en el 2011 en la Fiscalía por delitos en contra de menores de 18 años. Muchas de las denuncias que se hacen en la Fiscalía son denuncias de lo que está ocurriendo en el sistema educativo. Uno de los problemas centrales de la calidad de la educación es el erradicar el maltrato a los niños, niñas y adolescentes. A pesar de que se desconocen las causas específicas que generan estos altos índices de vulneración de derechos, se han identificado varios factores de riesgo. Y las causas vienen de la macroeconomía, vienen de la misma sociedad. La falta de empleo, la falta de oportunidades hace que los niños sigan estando en las calles, sea por trabajo o sea por hacer su lugar de vivienda, que deserten del sistema escolar
y que tengan que jugárselas haciendo malabares, haciendo ventas, subiéndose a los buses, expuesto a todas las clases de peligros, porque van reproduciendo patrones de conducta con los cuales ellos fueron educados. Y esto nos lleva a hablar de múltiples vulnerabilidades que se concentran en un solo menor. Una niña campesina, indígena o afro, con discapacidad, lleva muchas vulnerabilidades. Problema que se suma a la movilidad de los niños del campo a la ciudad, generando procesos de callejización que conllevan a aumentar su situación de riesgo. Están expuestos a toda clase de riesgos, físicos, psicológicos, de todo tipo. Y a veces del hambre o del frío tienen que consumir sustancias alucinógenas. Entonces también se encuentran en procesos